Hola, ¿quieres aprender DAX para crear informes profesionales? Lo invito a que en este video y en los siguientes, donde estaré presentando todos los temas de mis libros Power BI paso a paso desde cero y descubra el verdadero poder de Power BI con DAX, pueda facilitarles su proceso de aprendizaje en DAX. Si quieren participar en las sesiones, no solamente en las de DAX, también en las informes profesionales, Power Query, modelo estrella, entonces para quienes estén interesados pueden visitar nuestra página de datawin.co. Ahí estarán los datos donde nos pueden hacer el contacto. Y para quienes estén interesados en los libros, en la descripción también está donde lo pueden conseguir en tiendas Panamericana en Colombia o en las páginas de Busca Libre. Bienvenidos. Muy bien, entonces en esta sesión vamos a seguir profundizando en el aprendizaje del lenguaje DAX. En los videos anteriores vimos cómo entender Calculate y aprender a identificar en una celda qué filas son las que está filtrando Calculate. Y de eso habíamos visto que hay dos grandes temas en los que podemos resumir el lenguaje con todo lo que vimos en esas sesiones. La primera es que de forma automática en DAX usted no necesita darle clic a un campo para decirle al sistema que filtre. Él de forma automática con el solo hecho de poner un campo, por ejemplo el mes, y agregarlo, con el solo hecho de agregarlo, ya lo estamos filtrando para que él reconozca las filas. Y que esa forma de entender el lenguaje, que es buscando filas y entendiendo qué filtros hay en cada celda, es importante porque todos los cálculos se realizan al interior de una celda. Y para que entiendan bien qué es lo que sucede en una celda, dentro de una celda están todas las celdas que corresponden a las columnas de las filas que Calculate ha encontrado de forma automática. O sea que el trabajo de Calculate es actualizar las filas cada vez que uno haga un filtro o ponga un campo adicional en las gráficas. Eso genera un contexto de filtros sobre una celda y ese contexto de filtros es el que genera la entrega de las celdas que utilizan los operadores matemáticos. Y lo segundo es que a raíz de esa forma o metodología de hacer el trabajo Power BI con el lenguaje DAX, que está al interior de cada celda, entonces hay una regla que dice que ningún porcentaje, que significa comparar dos valores, nunca se puede hacer comparando los números que están en diferentes celdas. O sea que la metodología correcta es que Calculate busca las celdas de los filtros que están en las tablas de hechos o donde está la columna que queremos o sumar o sacar un promedio o las filas que contienen los números sobre los que yo quiero multiplicar o restar, etcétera. Todo se hace al interior de la celda. Por consiguiente, la segunda regla que ya tiene que ver con el cálculo de los números es que ningún cálculo se puede hacer con números que estén ubicados en diferentes celdas. O sea que él nunca es capaz de llegar al resultado de un total, no importa si es de la fila o de la columna o de la tabla, obteniendo el resultado con números que están en otras celdas. La metodología que él utiliza es al interior de cada celda, obteniendo el parcial de las filas que corresponden a los filtros que se generaron. Por eso, la regla contraria para que podamos obtener un porcentaje es que los números con el que yo voy a comparar un valor debe estar en la misma celda del número que quiero comparar. Si yo quiero sacar la participación de 675.000 de enero en las ventas con respecto al total del año, que son 15 millones 6, la única forma de hacer el cálculo es que en el cálculo original, que es el valor de enero,
yo tengo que lograr ubicar el resultado de los 15 millones. O sea que los dos números deben estar en la misma celda. Y para que los números estén en la misma celda, que es la regla que nunca se les puede pasar por alto dentro del lenguaje DAX. Todo ocurre dentro de una celda. Y cualquier porcentaje se hace cuando yo soy capaz de utilizar el lenguaje para que no me vuelva a dar el mismo número. Entonces, para obtener los 15 millones, por ejemplo, en este caso, tengo que decirle que no filtre los meses. O sea que él todo lo que hace de forma automática es reconocer los filtros. Si uno quiere otro valor, entonces tiene que modificar los filtros para obtener un valor diferente y poder sacar un porcentaje. O sea que todo el lenguaje de DAX consiste en modificar los filtros, pero modificar los filtros permite obtener diversos porcentajes. Ayer vimos el de las participaciones, que es, por ejemplo, comparemos este que les estoy mencionando, el valor de enero contra el valor del total de todo el año, o el valor de enero en las bicicletas con respecto al total de la columna. O sea que cuando uno está comparando contra un número más alto, llamémoslo el total de la fila, total de la tabla, el total de la columna, estamos hablando de participación. Entonces hay diferentes tipos de participaciones. Cuando usted compara dos números de los que tenemos acá en la celda, entonces te puedes ir por un camino para modificar el filtro. Entonces, si usted ubica un número más grande, si el número es más grande, entonces nos vamos por participaciones. Y para modificar el filtro, tendría que quitar un filtro. Cuando me voy a comparar con otro valor, no importa que sea más grande o más pequeño, de los que están en la tabla, encontraría otro tipo de porcentaje. Y hay otro que de pronto no se ve ahí, pero es válido, generaría otro tipo de porcentaje. Entonces, comparar dos valores genera diferentes tipos de porcentajes y eso es lo que se utiliza en Analytics. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí en la tabla es un informe y yo a Power BI, por el conocimiento que tengo del programa, yo digo Power BI más que para hacer informes, es una fábrica que permite obtener porcentajes o KPIs para tomar decisiones en un ambiente gráfico. Mire que la palabra gráfica la dejé al final. Y al comienzo, un analista dice, tengo un software, un programa Power BI que tiene un lenguaje que me permite crear KPIs en su propia naturaleza para la toma de decisiones. Cuando yo sé obtener ese porcentaje o ese KPI, lo llevo a un ambiente gráfico para que el equipo de trabajo vea el comportamiento de la información, haga seguimiento a sus indicadores y pueda tomar las decisiones de los efectos que están tomando esos resultados, pero en un ambiente gráfico. Quiere decir que si esto es una fábrica, entonces es como si, y la fábrica es una fábrica de KPIs, de porcentajes. Entonces imaginémonos que entramos a esa fábrica y nos recibe el presidente de la empresa. Y entonces uno quiere ir a mostrarle, oiga, muéstreme los KPIs que usted es capaz de producir. O si lo asociamos a un restaurante, es como si yo llego y me siento y me traen la carta y me dice, mire, todos estos son los KPIs que usted puede producir. Al comienzo yo daba por sentado de que todo el mundo pues sabía qué porcentajes podía obtener, pero a través de los cursos me di cuenta que eso no es tan cierto, de que todo el mundo sabe qué porcentajes hay. Y agradezco a los que han estado en otras sesiones anteriores que le den oportunidad primero a otras personas de los que están en el curso para que validemos ese concepto. Entonces la primera pregunta la voy a escribir acá
quiero que ustedes con los datos que tienen en la tabla me digan qué tipo de KPIs podemos obtener con esta tabla. O en términos más sencillos, ¿qué valores podemos comparar para obtener una incidencia vista en un porcentaje o KPI para que lo entendamos de dos formas? Muy bien. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, ¿quién quiere participar? Y vamos a construir o a definir o a aclarar cuáles son esos comparativos o evaluaciones que yo puedo hacer entre los números que tenemos en la tabla. Entonces, les escucho. Ya les di el primero, que es comparar, por ejemplo, el total de enero contra el total de la tabla. Y esa es una participación. ¿Quién más me dice qué otro valor puede comparar para que veamos las diferentes alternativas? Ahí podría ser también una de revisar variación mes por mes, o sea, enero versus febrero, o febrero versus marzo. Correcto. Variación del valor de febrero versus el mes anterior. Es la que usted me Sí, dice. Muy sí, bien. Correcto. Ese es uno, que es comparar cualquier valor contra el mismo valor del mes anterior. O sea, febrero en accesorios contra enero en accesorios. Y así sucesivamente. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más dice que otro? ¿Esos son productos o categorías? Es que no tengo en la tabla. Categorías. Categorías. Pues podemos sacar la participación de cada categoría dentro de un mes. O sea, accesorios que son 2.642. ¿Cuánto pesa de los 675.000 del mes de enero? Correcto. Entonces, el valor de una categoría contra el total Del mes. de la fila. Y la Bueno, fila sí, es en el la mes. fila. Sí. De la fila o mes. Correcto. Y eso es una participación, que sería igual a una participación. Mire que quien participó ahorita, creo que era Ángela, me dice que esto lo puso en el comienzo del nombre. Esto es una variación. Entonces, mire que podemos tener dentro del menú de los KPIs. Entonces usted dice, cuando comparo un periodo con otro, estoy hablando de variaciones. Y cuando comparo un valor contra el total de la fila, estamos hablando de participaciones. ¿Qué otro? Se valen casi parecidos, como los quieran Claro. mencionar, o sea, las que me quieran mencionar. sobre por ejemplo, ahí con las categorías sobre el gran total, ¿cómo podría ser? O ¿Cuál sea, sería el gran total? Este, por ejemplo, esta bicicleta de enero contra los 15 millones. exactamente, o sea, o no enero, el total, pues de todos los meses. Ah, acá, este sí, contra el total. Este fue el primero que yo le Eso fue mencioné, el que es el total. primero que usted dijo. Sí, pero podemos volverlo más genérico. Cualquier valor versus el total de la tabla Sí, porque el total de la tabla está hablando de todos los meses y todos las y todas las categorías. categorías. Correcto. Y estos son participaciones también. ¿Qué otra? Podría mirar, por ejemplo, en qué mes, como para mirar una estacionalidad, ¿cierto? ¿En qué meses vendo más bicicletas? O sea, comparar dentro de las bicicletas Sí, ¿cuál es todos el de los mayor va- venta?
todos los valores contra el de diciembre, que en este caso es 1.452.000. ¿Sí? Sí, Entonces, un para valor mirar comportamiento. de una celda versus, perdón, por acá le estaba dando a citar a alguien, un valor de una celda versus el mejor, el valor de, vamos a ponerlo acá, en lugar de celda, vamos a poner el valor de una columna versus el mejor de la columna. Y esto es válido también al revés. Y Pongámoslo por entonces, separado. Un valor de una fila, por ahí alguien entró con micrófono o lo dejó abierto, porfa. Tranquilo. Entonces podemos hacer el otro también, que sería un valor de una fila versus el mejor valor de la fila, pero no de los totales. Entonces lo que me están diciendo ahorita es comparemos cada bicicleta contra el mejor, que sería diciembre, o la bicicleta contra las otras categorías. Ella sería la mejor, pero componente, ¿cuánto es de las bicicletas? Muy bien. Estas últimas también son participaciones. ¿Cuánto participa un mes en bicicletas con respecto al mejor mes de las bicicletas? Son participaciones. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro se les ocurre? Digamos que la forma de identificar un Pareto, con cuánto hacemos el 80%, se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, con la columna total, Ujú, identificar cuánto es el porcentaje de cada fila, o sea, los 675.000 de los 15 millones, que es el primer cálculo, ¿cierto? Eso da ujú, un porcentaje. Ese millón, el febrero contra los 15 millones da otro porcentaje. Sumando dos ujú. porcentajes, identificando cuánto es más en el 80%. Sí, el acumulado de los meses, ¿dónde está Sí, el Pareto? Pero exacto. hablemos de las celdas para no meternos con acumulados todavía. Ok. Pero es válido en el sentido de que estaría buscando también una participación, ¿sí? Estaría Sí, tomando como referente el total de la tabla. ¿Qué otro? O sea que dentro de la carta de KPIs, mire que estamos diciendo qué pasa. Dice, y es que si uno va a usar el programa es porque en cualquier momento alguien le pide uno de esos KPIs y usted tiene que saber, de acuerdo al KPI que le piden, cómo modifica los filtros, porque es la única forma de que sea capaz de calcular el porcentaje. ¿Qué otro puede encontrar? ¿Qué otro porcentaje? Entonces le voy a complementar con los que creo que Ángela mencionó al comienzo, que era el valor, por ejemplo, de febrero contra enero. En ese mismo tenemos muchas opciones, porque yo puedo comparar el valor de febrero versus febrero del año anterior. Algo parecido a lo que acabó de mencionar el compañero, que puede ser el acumulado a febrero versus el acumulado a febrero del año anterior, aunque es diferente al Pareto, pero usted está mirando los acumulados. O puede tomar el rango de el acumulado de un trimestre, el acumulado de un trimestre versus el acumulado de un trimestre del mes anterior, por ejemplo. Entonces usted le puede decir en mayo cuánto vendimos entre mayo, abril y marzo. Eso se le llaman trimestres móviles. Versus, entonces yo tendría el valor en mayo de la suma de mayo, abril y marzo. Y en junio yo tendría junio, mayo y abril. Entonces yo tengo acumulados, pero los estaría comparando contra el mes anterior. Entonces yo puedo comparar un mes contra el mes anterior, contra el mismo mes del año anterior. Puedo coger el acumulado a febrero, que sería el acumulado del año, contra el acumulado del año anterior. Entonces siempre que usted esté comparando algún número que tenga que ver con una columna de la
tabla de tiempo, funcionan todas estas. Mire que aquí cogí meses, pero si yo le cambio el mes y le pongo el día, se pueden hacer todas las mismas. Yo puedo decirle cuánto fue hoy contra ayer, cuánto fue este lunes contra el lunes de la semana pasada, cuánto fue todo lo que usted quiera comparar, depende del eje que le ponga de la columna de tiempo. Puede ser la semana o el trimestre o el mes, el año, estamos hablando de variaciones, ¿correcto? Y usted puede decir cuánto fue el acumulado del mes, el acumulado de los días, todo lo que tenga que ver con el periodo de tiempo, estamos hablando de variaciones. Cuando comparamos contra otro valor de las celdas o contra el valor del total de la tabla o el total de la columna, estamos hablando de participaciones. Entonces, mire la cantidad de KPIs o indicadores que usted tiene en una tabla. Y los datos que usted tiene en una tabla, pues si están como tabla a nivel de analítica, pues le va a mostrar el resultado, pero no es muy práctico para la toma de decisiones, porque en las tablas usted lee los números y nada más a una sola persona le tocaría imaginarse la relación que hay entre los dos valores. Ya esa tarea es difícil. Por eso el ambiente gráfico facilita que las barras, los segmentos, las columnas o los puntos de las líneas faciliten eso para que el equipo de trabajo o dos personas no tengan que imaginarse los datos. Por eso, un buen informe se hace más con gráficas que con las tablas. Pero ya vimos en el video anterior que todo lo que hay en una celda es lo mismo que aparece en una barra, en un punto o en un segmento o en una columna. Lo único es que muestra la proporcionalidad con los valores del atributo o sus características del atributo. ¿Qué otro habría ahí? Se los muestro porque ese era el que les decía que no es tan evidente. El otro porcentaje es comparar con un valor que haga parte del valor de la celda, o sea, un valor más pequeño que está dentro de la celda. Caso contrario, el valor de la celda original, el que trae los filtros y le muestra cuánto fue mayo en las bicicletas en el año 2007, acá tengo filtradas las mujeres. Entonces, de este valor, yo puedo obtener un valor parcial. Por ejemplo, cuánto de esto vendí en ventas al de tal, o sea, que la cantidad vendida era una unidad por producto, por ejemplo. Entonces, si eso fuera así, yo puedo decirle, cambiemos la columna por una columna de cantidad y le pongo un filtro adicional, vea, para que me deje trabajar. Le digo que en la configuración me permita una selección de todo y que me desmarque todo y que me deje todo lo que se vendió de una unidad. Entonces, mire que este valor es más pequeñito del 100% de los filtros originales. O sea, esta columna es un filtro adicional en la tabla de hechos. Como él no contempla los filtros de las columnas de la tabla de hechos, sino todo lo que viene de las dimensiones o de los filtros externos, entonces él le dice, el valor original de todos los campos que usted está poniendo da 1.066.000 en mayo en bicicletas. De eso, ¿cuánta plata vendió al de tal? Dice, de bicicletas en mayo 77.000. O sea que el otro porcentaje es cuando yo tengo un valor parcial del valor original de los filtros. Don Y entonces Pedro, yo hago, ¿sí? una pregunta. Ahí también puede ser, o sea, así como está trabajando usted con lo de las unidades, también podría darse el caso que si yo necesito revisar, voy a decir un caso, necesito que me diga cuántas unidades se vendieron por debajo de un precio X, que sea menos de 2.000. ¿También puede pasar en ese caso? Sí, claro, cualquier columna que tenga un filtro adicional. Porque mire que todas las columnas que uno usa confluyen en la tabla de hechos. Acá está el valor de la columna de la venta net.
Ujú. Pero usted en los informes utiliza el año, el mes, de acá de las fechas. Sí. Puede mirar el empleado, hombres, mujeres, el tipo de negocio de los clientes, o sea que todo confluye, pero él confluye y busca las filas de esa intersección y hasta ahí llega. Pero a partir de ahí, usted puede ir a decirle en la tabla de hechos, como lo que usted me acaba de decir, por ejemplo, con la cantidad, cuánta plata se vendió en unidades al de tal, pero usted también puede sacar, y para eso en la analítica, oiga, de ese valor que usted vendió con los filtros que yo tengo allá, que fueron 3 millones, mire que yo tengo otra columna por acá que dice descuento. Y entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Si yo no trabajo la unidad, yo le podría decir, oiga, miremos cuánto de lo que vendimos con descuento, por ejemplo. Entonces traigo la columna de descuento y hago lo mismo. ¿Cuánto vendimos sin descuento? Entonces yo le voy a decir, déjeme ver todo lo que vendimos sin descuento. Entonces le dice, en mayo en bicicletas, 1.060.000. Pero ¿cuánto vendimos? 1.066.000. Ah, magnífico. O sea que fue muy poquito la plata a la que se le dio descuento, vea, 52.000 del millón. Entonces usted puede comparar eso, pero el ejercicio que usted me dice es más avanzado porque me está diciendo que ponga el filtro de esta forma, que es como Microsoft lo trae de forma estándar. Microsoft siempre lo pone así. Entonces usted acá ya tiene más flexibilidad, porque yo le estaba diciendo todo o nada, o sea, sin Sí. descuento con descuento, pero acá Ujú. usted le puede decir, no, muéstreme todas las ventas donde los descuentos en un artículo fueron superiores a 500, o sea, entre 0 y 500, ¿sí? Pero Y ya le cambia los valores. ahí habla de descuento, ¿sí? Pero si yo Sí, necesito es según el precio de venta que yo pueda mirar que se vendió por debajo de 2.000 pesos. claro, es ¿Sí lo me? mismo, mire. Entonces acá tengo el Ujú. precio unitario, cualquier columna adicional, por ejemplo, precio unitario. Entonces, el precio más bajito es $1, por ejemplo, una media, o bueno, una Sí. media no vale $1, qué sé yo, hay un dulce del cortesía. Y 2.147 es una bicicleta. Entonces, el valor original en mayo en bicicletas son de 1.066.000, pero usted dice, oiga, ¿cuánto vendimos en bicicletas de las básicas, que son las que llegan hasta $600? Y le dice, ah, mire, solo 297.000. Ah, o sea que cuántas vendimos por encima de $600. Y por eso este filtro, mire, acá está, ahí está la diferencia. Perdón, acá le digo que entre 601 y 2.000. Usted me dice que en bicicletas 769.000. Entonces vea que los filtros originalmente vienen con esta configuración, porque están hechas para ser analítica. Ujú. A la mayoría de personas cuando está haciendo estos informes, dice, ah, pero qué pereza Microsoft, viene uno y pone un filtro desde cero. Mire, si yo cojo este campo desde cero y le digo que me dé el precio unitario y que me ponga un filtro y que me lo convierta en filtro, mire que él me pone por defecto este filtro, el que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque este permite hacer analítica avanzada, pero a todo el mundo le molesta y dice, ay, no, qué pereza, toca ir a cambiarle la configuración y ponerlo desplegable para que yo escoja. ¿Qué sucede? Que cuando usted escoge cómo hace para seleccionar todos los precios que son mayores a 601 hasta 2.147, ahí te gastas toda una noche dándole clic a cada uno. Entonces, por eso está con este formato de filtro, porque es para hacer analítica. Pero ese es el otro cálculo, que normalmente la persona que no está entrenada no lo ve, pero se lo piden a toda hora, y es que del valor original del 1.666.000, él ya también es denominador. ¿Y por qué es denominador? Porque yo puedo calcular y modificar el filtro original agregando más filtros para obtener un valor parcial. Entonces yo le digo ahí, ¿cuánto es la cantidad de ventas que se hicieron con productos superiores a 1.000 pesos? Y me da la participación. Pero esa es una participación con respecto a un valor parcial. Entonces yo los separo los parciales porque yo lo que estoy calculando es el numerador, que es más pequeñito. Y cuando yo comparo cualquier número original
contra el número total, el número que tengo que calcular es más grande. Yo acá en 1066 tengo que obtener el 1294. En cambio, en los parciales del 1066 ya está. Tengo es que obtener un número más pequeño. Entonces, cuando yo obtengo un número más pequeño, tengo que poner condicionales adicionales. Cuando quiero que el número más grande esté acá, tengo que quitar filtros. Y cuando estoy comparando periodos de tiempo, tengo que desplazar el filtro. Entonces ahí, con esa gama, podemos decir que hay tres tipos de todos los que vimos acá. Le voy a poner acá el 6 para que le quede, que es un valor parcial del valor original de la celda o filtros presentes. Entonces, de todos estos cálculos los podemos resumir en tres tipos de porcentajes generales. Uno es un porcentajes pongámoslo así, porcentajes para participaciones. El otro son porcentajes para variaciones. Y el otro que les menciono son porcentajes para parciales. Entonces, depende los números que vaya a comparar, usted tiene tres caminos. Cuando va a obtener participación, el valor a comparar es más grande. Entonces, yo modifico el filtro quitando filtros, o un filtro o varios filtros. Vamos a hacer ahorita lo resumo. Cuando hago variaciones, entonces el valor a comparar es de otro periodo de tiempo. Entonces, para modificar el filtro, no puedo quitar filtros, debo desplazar el filtro. Y cuando voy a compararme con un valor parcial, el valor a comparar es más pequeño y entonces para modificar el filtro debo poner condiciones o filtros adicionales. Entonces estos son los tres grandes caminos que hay cuando usted está enfrentándose en Power BI a obtener un porcentaje. Entonces usted puede tener muchos. Y entonces en un jefe en una sola reunión le puede decir, vea, hágame un favor, ¿por qué no me compara las ventas de febrero contra enero? Pero también me gustaría ver cuánto fue en cada mes los accesorios contra el total de las ventas de febrero. Ahí en un párrafo le pidieron 2 KPIs. Entonces el analista debe tener la capacidad de acuerdo al cálculo que vaya a comparar, filtrarlo automáticamente y decir, me están pidiendo algo que es de una participación porque el número es más grande, o me están pidiendo es que compare con otro periodo de tiempo, es una variación, o me están pidiendo que obtenga un número más pequeño y lo que debo obtener es el numerador original. Entonces, cuando el valor a comparar es más grande, ¿qué tengo que hacer? Modificar el filtro. ¿Cómo modifico los filtros? Solamente hay una forma de hacerlo usando Calculate. Porque Calculate es el que tiene los filtros automáticos de cada celda. Por tanto, es el único que le permite modificar los filtros. Si el número es más grande, entonces usted tiene que aprender a quitar los filtros. Acá está, tiene que aprender a quitar. Si el valor a comparar es de otro periodo de tiempo, entonces para modificar el filtro, usted tiene que aprender a desplazar el filtro.
Pero si el número es más pequeño, porque es un valor chiquitico, es más pequeño del valor original, entonces para usted modificar el filtro debe aprender a poner más condiciones o filtros adicionales. Pero todos, absolutamente todos, se hacen utilizando Calculate. Algo le dice acá, perdón, a ver si lo recupero, ya. Entonces todos se hacen utilizando Calculate, porque Calculate es el que sabe qué filtros tiene una celda. O sea que si usted quiere poner un número diferente en la celda donde está el valor original, para que usted tenga dos números diferentes en una celda, el único que le permite modificar los filtros es Calculate. Entonces, Calculate, ¿qué hace? Obtiene los filtros originales o preexistentes, que son los que está usted usando en los informes, con los filtros externos o los filtros dentro de las gráficas. Entonces, preexistentes, si usted ya tiene estos filtros, él ya sabe en dónde está ubicado y qué campos o qué columnas están afectando una celda. Para que obtenga un número diferente y lo lleve a la misma celda, entonces Calculate lo que le permite es modificar los filtros preexistentes. Y cuando usted modifica los filtros preexistentes, si quita filtros, obtiene participaciones. Si va a comparar con otro periodo de tiempo, desplaza el filtro, por lo tanto lo modifica, hace inteligencia de tiempo. Y si pone condiciones adicionales, obtiene valores parciales. Es también un segundo grupo de participaciones, pero el camino es diferente. Cuando el número con el que voy a compararme es más grande, tengo que quitar un filtro, porque estoy obteniendo el denominador. Cuando el número a comparar es más pequeño, estoy obteniendo es el numerador. Entonces son parciales. Y estas tres, si usted las aprende a dominar, maneja el 85% de cualquier proyecto si después lo sabe llevar a un ambiente gráfico. Ahora viene la tarea de decir, ya sé que el sistema trabaja de forma automática filtrando. Ya sé que él en cada celda es un mundo independiente. Por ejemplo, como les explicaba a quienes estuvieron ayer, acá en esta celda, en este gráfico, estoy trabajando solamente con las ventas. Mire, súmeme la venta. Y es el único cálculo que tengo. Pero en cada celda está Calculate y está Zoom, pero trabajan solo con las filas de los filtros de cada celda. En la vida real, bueno, en lo que realmente hace Power BI es que Calculate y Zoom se multiplican tantas veces como celdas hayan en una tabla o en un informe. Y en cada celda trabajan de forma independiente con respecto a lo que hacen en otra celda, como si fuera un batallón de calculates con un batallón de Zoom. Y usted los manda, pero cada grupo de calculate con Zoom hacen su tarea en cada celda y no tienen ni idea qué está haciendo el otro grupo de calculate con Zoom en la otra celda. Por eso usted, así vea los números, nunca va a poder hacer una relación o un comparativo con dos números que usted mire en diferentes celdas. Por eso el lenguaje, la única forma que le dice es, qué pena, como Calculate se fue allá con Mr. Zoom y ellos saben qué filas tiene, si usted quiere obtener otro número de la tabla, no importa dónde esté, usted tiene que mirar, depende el número que quiera, si quita un filtro, si desplaza un filtro o si pone filtros adicionales. Y son tres caminos diferentes. Hasta acá, ¿preguntas? No hay preguntas hasta acá. Porque acá, miremos entonces Microsoft, cómo definió Calculate. Evalúa
va y busca los conectores de las dimensiones para filtrar cada ítem del conector de una dimensión y buscarlo en la tabla de hechos, donde está el número que yo voy a trabajar con la operación matemática. La intersección de todos los filtros es lo que Microsoft resume en una sola palabra: evalúa. ¿Qué es evaluar? Buscar las filas que en una celda confluye diferentes filtros. Por ejemplo, acá en estos 577 está la categoría, está el mes, está el año y están las mujeres. Pero mire que estas 4 columnas que están acá realmente no son las que realmente filtraron. Si yo me voy para el año, uno cuando mira en el informe 2007, él no está filtrando el año, él está usando el año 2007 para identificar qué tengo que ir a filtrar. Vea, los 365 días del año. Pero como estoy acá en enero, él le dice, pero fíltreme el mes de enero. O sea que la intersección entre el año y el mes me dice qué fechas, que es el conector, es el que filtra. Y dice, mandé a buscar los 31 días porque lo que manda a filtrar Calculate es de los campos que están en las dimensiones. Y él le dice, mira, aquí van los 31 días de enero. Y él busca en toda la tabla de hechos esas 31 días en esta celda. Pero hace intersección con las bicicletas. Entonces, ¿qué otro filtro tengo de la tabla de productos? No más. Pero mire que con las bicicletas pasa lo mismo. La bicicleta no es el conector. El conector de la tabla de los productos, donde está la identificación de la categoría, son los productos. Entonces, de los 606 productos, cuando uno usa esta columna en el informe, uno lo que le está diciendo es, vaya, identifique qué productos pertenecen a las bicicletas y mándemelos a buscar todos los 334 que son bicicletas, vaya, búsquelos en la tabla de hechos. Entonces él viene a la tabla de hechos y busca todos los ítems que él mandó y los busca y los filtra y los busca y encuentra las filas. Y después dice que por el lado de los vendedores, las mujeres, o sea que también vino por este lado. Y mire que por acá, buscando a las mujeres, dice, vaya, busque de los 296 empleados, mandó a filtrar, fueron los 87 filas de las mujeres. Y estos códigos también los manda a buscar por acá. La intersección que usted pide de todos los campos es lo que él dentro de esta celda de las bicicletas fue a buscar. Pero primero busca las filas. O sea que Calculate buscó las filas y se las entregó a esta celda en la cual estaba Calculate haciendo su tarea, que era buscar esas filas, y el señor Mr. Zoom, que coge solo esas celdas de esas filas y las suma. Y ellos dos no tienen nada que ver con la misma tarea que hicieron acá, solamente que en esta celda del lado los códigos de los productos son diferentes porque no son los de las bicicletas, son los de los componentes. O sea que las filas que están acá son diferentes a estas y por eso en una tabla usted no encuentra 2 celdas que sean idénticas. Y ya con eso, él tiene los números que obtuvo. Ahora, quiero hacer analítica, dice, tienes que comparar los números. Dice, y entonces, ¿cómo hacemos si yo estoy dentro de una celda y no tengo ni idea qué fue lo que usted hizo acá en esta que le dio 675? Entonces, el ejercicio, la única forma que se puede hacer es que el número con el que usted va a comparar el 577, o sea, el 675, debo modificarle los filtros a ver qué filtro, si es un número más grande, qué filtro le quito para que acá en lugar de 577 me dé 675.
Respuesta a la categoría, porque si acá no está la categoría me da 675. ¿Por qué tengo que quitar el filtro? Porque calculate cuando arranca la fórmula, sí o sí, usted parte con los mismos filtros del valor original. O sea, cualquier porcentaje que usted haga siempre arranca en 1. ¿Por qué? Porque calculate tiene que actualizar todos los filtros adicionales que usted ponga o quite. Entonces siempre mantiene el contexto de filtro original. Y a partir de ese contexto de filtro original, si usted quita algún filtro, pues le va a dar el valor que busca, o el de la fila, o el de la tabla, o el de la columna. Ahora, si eso está entendido, que lo he buscado explicárselo muy detalladamente, además que esta metodología me permite hacer eso, que es en un mes todo un tema, entonces no voy con la preocupación de evacuar el tema, sino de profundizar en cada tema para que lo aprendan más fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que si ya tenemos la estructura de qué hace calcular, tenemos claro la regla, que los dos números deben estar en la misma celda, que tenemos claro que la regla es que lo que importa son los filtros, no el número y la operación matemática. Ella trabaja después de que le entreguen las filas. O sea, como quien dice, espere, hago el trabajo y venga. O en la casa, como le dice, espere a que haga el almuerzo y cuando está listo, venga y coma. Entonces, vienes cuando ya el almuerzo está listo. Pues, ¿quién lo prepara? Dice, calculate. Entonces, calculate, prepara la celda y ahí viene Mr. Zoom y termina de hacer la tarea. Pues entonces el problema no es el número ni la suma. Usted con un número le dice si quiere el promedio, el máximo, el mínimo, lo que quiera. El tema es busque las filas. Pero como las filas son completamente diferentes de una celda a otra, entonces lo que diseñó Micro es que los dos números deben estar en el mismo sitio. Entonces, ¿usted qué hace? Que cuando quiere quitar filtros, Microsoft le pone una función para quitar filtros. Cuando quiere desplazar el filtro, usa otras funciones diferentes de inteligencia de tiempo. Y cuando usted quiere poner condiciones adicionales, le pone otras funciones diferentes para que filtre con condicionales y le ponga más filtros a la tabla de hechos. Y esos son los 3 caminos que debe aprender un analista y sacan cualquier reporte que quieran. ¿Por qué? Porque tiene la base y la base es la lógica, no es una fórmula. Trabaja sobre las columnas, depende qué le estén pidiendo. Pero las columnas son los textos que están en las dimensiones. Y lo otro es la metodología. Ah, tengo 3 tipos de porcentajes. Si yo identifico cuál me piden, pues me queda un solo camino. Y en ese camino solo hay una función. Entonces, ¿cómo me equivoco? Ah, es que quiero comparar un periodo con otro. Los dos números deben estar en el mismo sitio. Pero es que eso aplica si usted quiere quitar, si quiere desplazar o si quiere poner condiciones. O sea, no importa el porcentaje que haga, tiene que usar calculate. No importa el porcentaje que quiera, tiene que modificar el filtro. Oiga, pero Nel, o sea que no nos está dando opciones como de uno equivocarse. Dice, no, la única forma en que se equivoque es que usted no identifique si es una participación contra un número más grande y se vaya por otro camino que no es. Tiene que quitar el filtro y por ahí hay un camino donde hay una familia de funciones. Realmente es una con unas hermanitas. Ya se las muestro. Pero si a usted le dicen compare con otro periodo de tiempo, dice, oiga, pero la guía está muy fácil. O sea, si me dicen que compare hoy contra ayer o esta semana con la otra o este mes contra el año anterior o el acumulado del mes, mientras me pidan comparar algo de tiempo, pues me voy por el camino de desplazar el filtro y por allá hay unas funciones específicas. Dije, sí, así es. O sea que no hay forma de equivocarme. Dice, pues si usted ya sabe qué es desplazarse, la única forma que se equivoque es que no use la función correcta para ubicar el periodo que quiere comparar. Pero de ahí para adelante no le va a pasar más nada. O sea que puede probar a ver por qué no le funciona. Y si tiene que poner condiciones adicionales, dice, pues tiene que poner filtros adicionales. 3 caminos no tiene por dónde se pierda. Y hace una división después, o una multiplicación, o una resta, y ya pone el número y lo grafica.
O sea que tienes una fábrica para crear porcentajes. No es un tema de tanta cosa porque ya Microsoft hizo todo, es aprender a usarlo para que usted le saque el jugo al tema. Entonces, en esto hay una metodología, porque yo les estoy diciendo con los ejemplos que le he mencionado hasta ahora, qué número quiere comparar contra cuál. Pero en la vida real a usted el jefe no le llega con la tabla y le dice, mire, vaya, compáreme 577 contra 675. Pues yo lo estoy haciendo así, es para explicar el lenguaje y la lógica. Pero en la práctica, a usted el jefe no le trae la tabla y le dice, a ver, vaya, compáreme 577 contra 675, porque si fuera así, usted dice, ah, es un número más grande, debo usar calculate, voy a quitar el filtro y entonces ya voy a aprender cómo se hace. Ah, mire, jefe, ya. En la práctica, el jefe no hace eso. En la práctica, el jefe le va a hacer esto. Fulanito de tal, hágame un favor, calcúleme, por ejemplo, acá, para ponerlo puntual, calcúleme la participación de las ventas de cada tipo de negocio y me hace el favor y evalúa esa participación por mes en el año 2007 para cada vendedor. Es más, me encantaría ver cómo puede analizar más en detalle, a ver qué decisiones y qué cosas encontramos para mejorar nuestros indicadores. Le voy a quitar a este filtro el sexo y miro la tabla y me quedó solo el 2007. ¿Eh? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, si usted se enfrenta a este problema y usted tiene solamente el número en la tabla, vamos a mirar cómo harían el ejercicio para ver qué tengo que hacer con qué. Entonces yo tengo acá, le voy a resaltar el tipo de negocio. Estoy pidiendo que la evaluemos por mes y por año en el año 2007. Y también me está diciendo que por el vendedor. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para identificar cómo plantean el problema y cómo lo solucionan? O de una vez hacen el divide y de una vez me ponen la gráfica. ¿Cómo lo harían? Porque en la vida real, un directivo de una empresa les va a hablar de esta forma. Más grande, más pequeña, pues de pronto con otras palabras, y por eso el que hace los informes se le llama analista. Entonces la sugerencia es que con esta pregunta, lo primero que usted tiene que hacer es, y esa es la ayuda que les doy, no la lean rápido, analícenla, les resalto las columnas y me gustaría escuchar y les agradezco a quienes están participando que me digan cómo plantean el problema, que es la primera sugerencia que yo les doy. Plantéenme en una tabla dinámica, que es una matriz, sin hacer el cálculo, solo para que me muestren un ejemplo, como lo hicimos ahorita, que ustedes me decían, por ejemplo, comparar el número más chiquito contra el mejor mes de diciembre. O no, yo quiero comparar el 2642 contra el 1477. Entonces, ustedes con esta pregunta, ¿cómo me generan la tabla para que me digan en esa pregunta qué número contra qué número toman de referencia para ver si les va a quedar bien el ejercicio? ¿Quién me dice qué haría? Y acá es donde falla la mayoría de las personas. Y acá no hay lenguaje, no hay Power BI, no hay gráficas, es la misma tabla dinámica que han usado desde 1985. O sea, no importa en qué programa vaya a hacer algo, si le piden a ustedes una frase para que obtenga un KPI, no importa si lo hace en este programa o en otro, o lo ha hecho toda la vida en Excel, lo mínimo que debe saber una persona es cómo plantea el problema y cómo lo entiende. Una vez que lo entiende, aquí ya le están dando un machete y dice, ah, entrada me está pidiendo una participación. O sea que ya le descarté los otros dos. No hace parte del problema.
va a calcular la participación. Ahorita miramos las participaciones, cómo modifica el filtro y cómo es, y para modificar una participación es quitando el filtro. Entonces, cómo se quitan los filtros, pero el problema no es yo sé sacar participaciones porque yo sé quitar los filtros. Y pues lo felicito. El problema es que usted me diga qué filtro tenía que quitar. Eso sí lo convierte en analista. Y para que usted sepa qué filtro es el que tiene que quitar, después vemos cómo. Lo más importante es estar seguro de cuál es el que tiene que quitar. Una vez que usted sepa cuál es el que tiene que quitar de una pregunta que a usted le lanza, entonces usted es un analista en inteligencia de negocios. Mientras usted no sepa qué filtros hay en una celda, que los números en Power BI tienen que estar en la misma celda, y para que dos números estén en la misma celda y le pidan una participación, como todo trabaja con filtros, la única forma es que usted sepa qué filtro tiene que quitar o cuáles tiene que quitar. Ahí es donde ya viene la destreza. ¿Quién me dice o quién me apoya y me dice cómo plantearían este problema en una tabla dinámica o en una tablita para que me digan, mire, en lo que usted está preguntando, yo tengo que hacer este comparativo entre estos dos números y tendría que quitar este o aquel campo. Y después de que me digan eso, yo les digo cómo se aplica ese campo para quitar un filtro y las diferentes opciones que hay. ¿Quién quiere aportar ahí y cómo plantearían el problema? Tenemos tipo de negocio, tenemos el mes, tenemos el año, tenemos el vendedor. ¿Cómo plantearían el problema? Don Adolfo, Ángela, ¿quién quiere participar? Quedamos locos. Todos estamos. Porque mire que acá no le estoy pidiendo nada diferente a lo que siempre se supone que hace una persona, que es hacer una tabla dinámica. Y sobre los datos que usted tiene, usted ya tiene todas las columnas. Entonces, ¿cómo montarían una tabla dinámica para obtener esta respuesta? La participación de las ventas para cada tipo de negocio, evaluando la participación por mes en el año 2007 para cada vendedor. ¿Cómo plantearían eso? Yo creo que podemos arrancar tirando los meses, tirando ¿Dónde los la pongo? variable de tiempo. Correcto. Pongámoslo en ¿Dónde pongo? las columnas, perdón, en las Entonces, filas. entonces, mire, tengo solamente filas y columnas para poner los campos. Entonces, por acá me dicen, ponga el mes por acá. Ya está. Tiremos el tipo de negocio, por ejemplo, en las filas. Tipo de Perdón, en las negocio a columnas. filas y mesa En columnas. las columnas. Tipo de negocio, filas. Y el mes, A columnas. en las... Listo. Ustedes me van diciendo y se ponen de acuerdo cómo lo quieran hacer. Ahí está la pregunta. Y ustedes, y esto es hacer, eso es hacer Power BI. Oiga, me están pidiendo esto. Antes de hacer el cálculo y todo, como todos son filtros, usted tiene que saber plantear el problema. Ahora, el que se atreva a hacerlo sin plantear el problema es porque ya sabe demasiado y no, ya en la mente se la imagina y ya sabe cómo hacerla y va y la hace de una. Pero ahí ya tiene mucha práctica y tiene mucha experiencia. Cuando no, yo les digo, pues píntelo, porque si sabe pintarlo, pues no se va a equivocar. Eso puede ser claro. Por estructura, Pedronel, cuando uno de los elementos, en este caso el mes o tipo de negocio, tiene más elementos, ¿no conviene colocarlo en las filas? Como usted quiera, si ¿O, quiere le o, cambio, o, o eso no tiene ninguna incidencia? No, lo No, importante es, no lo digo a nivel no, de cálculo, sino de presentación para sí, visualizarlo, para que sea como sí, más. sí, sí, pero mire, voy a duplicarlo para que estén las dos opciones, porque no importa por dónde se va, lo que me está Ajá. diciendo acá es póngalo acá
Y así queda más sencillo porque estoy viendo toda la película. Ajá. Y a Sí, nivel de correcto. presentación, por ahí está bien, ¿sí? Y la otra Sí. alternativa El iba por acá. el Ujú. vendedor. ¿En dónde? No, yo pienso que o sea, la estructura es como está la otra tabla, los meses van en las filas, Sí, es es más como Ujú. visual. son los Que vendedores. como- Ah, Sí. Y yo los entonces nos vendedores vamos los por pondría esta. también en las filas. Y el Entonces tipo de acá el negocio vendedor. lo pongo en las columnas. El vendedor acá y allá el tipo de negocio está acá en las columnas. Vea. Sí, así. O sea, y Ya. yo el vendedor lo dejaría en las filas. Acá están las Yo filas, vea. puedo desplegar el mes y me sale el Mírelo, vendedor. Ah, ok, mírelo. así, Yo sí, puedo bajar, ahí está. Entonces usted me dice si me correcto. quedo acá o me quedo acá. O lo puedo hacer con ambas simultáneamente, vea. En enero el vendedor, Ah, sí. ya, ahí está, Básicamente para poder sacar la participación del vendedor por mes. listo. Entonces, ahora, ¿qué número contra qué número debo comparar? Porque mire Debe que ya comparar entre el total, todos, pues, ¿ah? debe comparar el total del mes Ujú. con el vendedor, o sea, con la cifra que tiene cada vendedor por tipo de negocio, para poder sacar la participación. Léame dos números y me dice, tengo que dividir este entre este para sacar la participación. Entonces, en el La primero auditor participación del tendría cliente. que ser el total de enero Ajá. dividido entre, bueno, pero Este, acá, millón o tres entre, diecisiete. entre 9.876. Léame el número. ¿Cuál contra qué? Pero léame el número para que todos en la sesión veamos qué número contra qué número. Pero aquí no veo el total, por ejemplo, de enero. Puedes bajar un Mírelo, poco. millón tres diecisiete, mírelo. Ah, ok, está arriba, perdón. Millón tres diecisiete. Pues Entonces, ajá. Ok, la y- evaluaría, sí, perdón, sigan. o sea, ¿Alguien va a hablar? sí, o sea, lo que yo quiero es poder comparar cómo está el total arriba de enero. Ajá. Por ejemplo, 55.676 dividido en Sí. el total de enero, que son 13.317.000. En este caso sería, Ajá. sí, y ahí me sale la participación de esos dos datos, para poder Ujú. mirar cuál es la participación del vendedor en todo enero, Pero si es del vendedor, entonces, ¿qué número comparo? 9.213 ¿entre cuál? entre 11.100. Entre, o sea, este entre este. Listo, esa es una opción. Entonces vamos a tomarla. 9.213 entre 111.160. Entonces, esa es la primera tarea. Si usted lee una pregunta, usted tiene que llegar a decir que para solucionar esa pregunta, un ejemplo, porque después la fórmula es dinámica y le funciona para todas. Pero usted como analista dice, no, si yo voy a dividir 9.213 entre 111, me debe dar tanto, tal porcentaje. Y ya, y lo empieza a trabajar y entonces ahí empieza a mirar, a decirle qué filtro tiene que quitar para que en esta celda compare el 9.213 contra los 111.160. Pues sería la participación del vendedor con respecto a qué. Profe, perdón, Sí, qué pena que ahorita hablé y no me presenté, mi nombre es Milady Salazar. bienvenida, Milagro. Sí. Gracias. Pues vea, yo mirando la pregunta y dice, pues primero que todo dice, la participación de las ventas para cada tipo de negocio. Entonces hay que hacer énfasis en el tipo de negocio, ¿cierto? Y dice que me deje analizar por mes y por vendedor.
¿cierto? Por año, sí. Exacto. Entonces, yo diría que habría que mirar, en la fórmula tendría que ir en las columnas, ¿cierto? Para cada tipo de Cómo negocio. plantearías, según eso, tú, Dividir, cómo yo plantearías dividiría por decir, David, ¿cierto? En los Ajá. 9.213. Y entonces ahí dice que por mes y por vendedor. Entonces yo lo dividiría por el total de enero. Sería este, No, los 50, por el tipo de negocio, 5.000. porque él dice por tipo de negocio, entonces por los 55.000. O sea, sería 9.213 entre los 55.676. O sea que usted se quedaría con esta estructura como la plantearon. Porque yo se las puse así para que vieran todos los campos, pero alguien podía estar trabajando así. Y entonces acá no ven ni siquiera el mes. Entonces, ¿contra qué número? Entonces, ustedes están haciéndome caso ahí porque yo le hice así y están cogiendo el 55 y el 1.317.000. Escucho otras alternativas. Y en este problema es donde la mayoría de las personas falla y no es DAX, no es Power BI, no es un ambiente gráfico, es plantear una pregunta bien hecha para poderla analizar. Ahora, ¿que por qué Digamos que uno es? podría Lo hacer, otro es que Sí, si yo tuviera solo datos del año 2017, yo podría poner los vendedores en un lado y el tipo de negocio en otro lado, ¿cierto? dígame cómo. Yo lo quito acá. Por decir, en enero, digamos, los meses arriba en columnas. Entonces, usted prefiere poner acá este, ajá. Sí, por si quiero ver como una gráfica de barras o algo así, pues No, se pero ve. antes de irse a la gráfica, Ujú. así, ¿cómo? ¿Qué más haría? Entonces, mire, ya le puse al vendedor en las filas. El mes ya está en la columna, pero me quedó acá por debajo del tipo de negocio. No, Mire, así. Ajá. así. Pero ¿Y el tipo de negocio? Entonces lo bajo no, después del no. mes. Porque acá lo puedo ver Sí, o por toca mes bajarlo. o por tipo de negocio. Y entonces, El tipo de negocio yo lo pondría acá donde están los nombres y debajo los nombres. o sea, el tipo de negocio encima. Así. Y ahí le dice cada tipo de negocio, cuánto fue. Mira, acá está el Porque 50, está entonces el, ahí yo mire, puedo mirar, Raquel, cuánto vendió de ese tipo de negocio, enero, febrero, marzo, abril, en qué mes vendió, en qué mes no vendió. sí. Por ejemplo, ¿cómo es la participación ahí de Raquel para el ejercicio? ¿Sí ven? Entonces, mire, si ven cómo cada persona se vuelve un mundo diferente y con respecto al planteamiento del problema, ¿qué instrucción o qué sugerencia le he dado? Ninguna. Y entonces resulta que uno da por sentado que la persona sabe plantear el problema, porque si lee la pregunta, sabe hacerlo y ya está. Léanme la pregunta, por eso les di ese tip y les dije exactamente de cuál de las columnas que están resaltadas, de cuál le están pidiendo la participación a cada tipo de negocio. ¿Ya? Y Sí. Milais también lo dijo ahorita y en la explicación yo dije, Milais la va a solucionar. Pero Milais reconoció que le estaban pidiendo el tipo de negocio, pero llegó a la tabla y se enredó. Y mire cómo les cuesta, si hay un mal planteamiento, dígame usted cómo audita si no está seguro, porque mire que un compañero, depende cómo hizo el ejercicio, me dijo que tenía que dividir 9.213 entre 111.160, ¿cierto? Ahí está. Y el podría otro, Pedronel una inquietud ajá, sí, para resolverlo. Podría trabajar dos elementos de los que me solicitan: mes en las filas, tipo de negocio en las columnas, y el vendedor lo dejo como filtro en una de las tarjetas. pero lo que usted dice es mes acá, tipo de negocio en las columnas, y el vendedor lo quita y lo pone acá. Y entonces Entonces, sí, así,
Si yo quisiera ver la participación de las ventas totales de la categoría Specialty, por ejemplo, que son 294, pues sería la división de total ventas 2.194 entre el total que son 32.197. Así podría ir calculando la esa es participación una, por ventas. sí. Y si le piden por un vendedor, ¿qué haría? Lo Pues filtra. voy a la tarjeta y selecciono el vendedor Y entonces usted dice Specialty, entonces ahora son 88 entre 547. en esa ¿Sí? categoría, en ese vendedor total año. Y si lo quiero per mes, Sí. pues 5.032 Sería en el caso de 32 febrero. entre 29.649. Ujú. Válido. Pero entonces en Y, ese caso el filtro podría ser ajá. más bien el tipo de negocio, ¿cierto? Porque ¿En las dónde? ventas para cada Acá. tipo de negocio. Entonces, ¿cómo lo plantearía? Muy bien, El César. filtro tipo de negocio, ¿cierto? Entonces, espere, vuelvo y lo duplico. Ese, cuarto, ¿no? Le voy a poner ahí. Entonces, ahora usted dice, no, yo en lugar de tener el vendedor acá, ¿qué pongo? El tipo de negocio, ¿sí? Mm. Ya, acá está. Y filtra cualquiera, el especial, Sí. listo. Y ¿Y qué pondría más los hace? vendedores, pues los vendedores ahí sí los podría poner en bien sean filas o columnas. Y el mes que hago, lo dejo A mí ahí. me parece más chévere poner los meses en columnas y los vendedores en filas. Y el tipo de negocio, entonces, ¿qué hago? El mes acá más chévere, el vendedor vuelve y lo pone acá, y el tipo de negocio, como se le llevó para la tarjeta, lo quitamos. Entonces usted quedaría así más chévere. Sí. Listo. ¿Y qué número compararía con cuál? Mm, compararía, pues ahí ya puedo entrar a comparar el mejor vendedor por mes o quién, ¿cierto? ¿Qué le están preguntando? La Y mire que participación ¿de qué? por mes y por vendedor. ¿Dónde dice eso? Evaluando No, la participación por tipo de participación de las negocio. ventas para cada tipo de Ya. negocio. Y ahí ya está. Por tipo de negocio. Entonces, mire que usted misma se está inventando una pregunta diferente. Ah, no, me preguntaron la participación del tipo de negocio, pero yo voy a sacar la participación de lo que vendió por tipo de negocio Specialized David Campbell sobre la venta de todos los vendedores. O sea que usted va a calcular la participación del vendedor con respecto a todos los vendedores. Eso no fue lo que le pregunté. Tampoco le pregunté cuánto fue la participación en Specialized de David con respecto a las ventas de David en todas las ventas de él, ni contra toda la tabla. Y si me vengo por acá me dicen, mire, es que usted me pidió evaluar los tipos de negocio. Y entonces mire que César, que fue el que me hizo el planteamiento así, me dijo, pues si usted quiere todo el año, 88 entre 547. ¿Y qué participación está evaluando? Las Special Type, pero de una vez le sale el reseller 220 entre 547 y warehouse entre 547. Pero si lo quiere por mes, le sale, pues, el Specialized 5.032 entre 29.649. Y está perfecto para este vendedor. Pero ¿y si quita el vendedor, qué estaría evaluando acá? La participación de las Specialized, que fue por donde empezó César, 294 entre 32.197. Entonces, cuando usted sea capaz de leer la pregunta y no importa cómo la planteaste, estás dando con los números, entonces ya puede empezar a mirar qué tipo de porcentaje sería una participación. Y ya entramos a mirar qué filtro quita. Pero ¿quién me dice cómo se puede hacer que el que va ganando es este? Vamos a ponerle acá el ganador porque lo planteó muy fácil. Quien lo plantea de esta forma está cayendo en el problema de que todas las columnas que le pidieron, con todas tengo que plantear el problema. Y no,
A usted le están pidiendo es la participación del tipo de negocio. Entonces, acá hay un mundo, depende quién solicite. Un jefe le puede decir, oiga, hágame un informe para que me evalúe el tipo de negocio. Entonces, si yo les hubiera hecho la pregunta hasta allá, entonces me hubieran puesto en la tabla solamente el tipo de negocio. Pero como les agregué, entonces un directivo en otra empresa les puede decir, oiga, analíceme el tipo de negocio por vendedor. Entonces cogen las dos columnas. Pero si otro directivo le dice, mire, usted aprendió Power BI, necesito analizar ese tipo de negocio, mejor dicho, por año, por mes, por vendedor, por color, por categoría. ¿Qué tal donde yo les hubiera agregado acá por categoría y por subcategoría? Estaría, entonces estarían en el bendito problema de a dónde ponen 8 columnas acá y a ver dónde encuentra un número para compararlo con otro. Esta que es la que está siendo ganadora, con lo que les acabé de explicar, ¿cómo la pueden poner más sencilla si realmente le están pidiendo la participación del tipo de negocio? Si ustedes me preguntan yo cómo la haría, esta es la que yo propongo, yo la haría de esta forma, quitaría el mes y pondría solo el tipo de negocio y ya. Y para poder responder la pregunta, yo diría, me están preguntando qué es por año, me están preguntando qué es por mes, me están preguntando que las evalúe por vendedor. Y ya tengo planteado mi problema. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo es que analice el tipo de negocio, no más. Entonces, mire, con respecto al ejercicio ganador, lo voy a poner aquí atrás. Mire, en esta parte, dice, yo voy a comparar las bytes, mire, 294 entre 32 millones cuando tengo todo el año. 294 entre 32, 197. Cuando planteamos así me dijeron, pero mire, si usted filtra, ¿cuál fue la que vimos? El vendedor. Y cogía a mi Albers. Y me dijo 88 entre 547. Y entonces yo voy y busco acá a mi Albers. 88 entre 547. Pero cuando estábamos acá, mire, y si quiero por mes, 5.032 entre 29.649. Y entonces cogimos enero. ¿Cuál era? Febrero. 2007 a mi Albers, 88, Special Buy, febrero. Y entonces le dice, vaya, coja febrero. 5.032 entre 29.649. Yo los tengo de referente. Si es así, con este ejercicio, ¿por qué escogí solamente el tipo de negocio? Porque es sobre la cual me están pidiendo realmente la participación, es la columna con la cual tengo que ir a trabajar la modificación del filtro. Si yo lo planteo así, ¿qué opciones tengo para decir qué filtro tengo que quitar? Porque cuando esto es una participación, porque me están pidiendo una participación, cuando yo tengo que poner un número en el 88, yo tengo que llevar el 547, cuando yo hago esa participación, acá estoy trabajando una participación, es porque estoy comparándome contra un número más grande. Ay, si es un número más grande, ¿qué tengo que hacer? Quitar un filtro para que donde está el 88 también tenga el 547 y así sucesivamente. Si lo planteo de esta forma, ¿qué filtro debo quitar para que acá donde está el 88 me dé 547? Pongo filtros del Quitar el tipo año, de negocio. del vendedor y del mes, pongamos, que me tengo los tres. Entonces, mire que con cualquiera de los ejemplos me da. Entonces, ¿quién me dijo cuál columna? ¿Tipo de negocio? Correcto. ¿Ya? Entonces, mire que todo el resultado fue por haber planteado bien el problema.
saber plantear bien la tabla dinámica que se ha usado toda la vida. Porque si usted plantea bien el problema, entonces le queda fácil auditarlo. Ahora, ¿cómo se quita un filtro? Entonces, para quitar un filtro, tengo que invocar calculate porque es la única función que me permite modificar los filtros. Pero la tengo que escribir e invocarla para que él sepa cuando yo haga el cálculo, me mantenga los mismos filtros que tiene el valor con el que me estoy comparando. Y para que cumpla la regla de que todos los cálculos que usted haga tienen que partir con los mismos filtros. ¿Y eso cómo se logra? Escribiendo calculate. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? No, ninguna. Y ya Power BI lleva más de 10 años. Como calculate busca y actualiza las filas que usted quita y ponga. ¿Qué significa calculate? Que si yo le quito febrero, me actualiza las filas y me da otro número, pero porque le quité febrero, o porque le cambio al vendedor, o porque le cambio el año. Entonces, él siempre me está evaluando el tipo de negocio que fue lo que me pidieron. Pero yo lo voy a evaluar, pues yo le dije 2007, pero la fórmula me sirve para el 2006, para el 2008. Por mes, por cualquiera. Por cada vendedor, cualquiera. Yo no les dije que por Julanito de tal, el año sí le dije 2007, pero le sirve la fórmula para cualquiera. Como calculate solamente busca las filas, le digo, mire, lo que yo quiero es la suma de la columna. Ah, esta es la que va en coche. O sea que yo poner la operación matemática con el número, estoy haciendo inteligencia de datos. No, usted no está haciendo inteligencia de datos. Usted está haciendo inteligencia de datos cuando sabe interpretar una pregunta y plantearla de la forma más sencilla para que en Power BI, si usted sabe que todos son filtros, ¿cómo identifica cuál es el filtro que tiene que solucionar de la forma más rápida? Entonces me voy para la fórmula, le digo que me sume la venta neta y la función que me permite quitar filtros se llama all. All omite el filtro que usted lo haya aplicado. ¿Cuál es el que ha aplicado? Alguno de los filtros que está usando. Entonces, ¿qué filtro estoy usando? En el análisis, el año, el mes, el vendedor y el tipo de negocio. Vean, estoy usándolos todos. Pero mire que si ustedes plantearon bien el problema, mire, uno de los compañeros de una vez dijo, entonces tiene que quitar el tipo de negocio y logra meter el 29 en cada uno de los datos. Pero como calculate actualiza el contexto de los filtros, la misma fórmula le va a servir para cualquier año, para cualquier mes de cualquier vendedor. O sea que si usted omite el tipo de negocio, va y lo audita y le dice total venta neta, yo le pongo acá todos los tipos de negocio. Y va y la prueba. Le pongo el formato, número entero, coma. Vea, le quedó bien a la primera. Después ya es muy fácil poner un divide. Hágame un divide donde yo coja el valor original, que es la suma de la venta neta, entre el total de la venta neta de todos los tipos de negocio. Y siempre que hagan un divide, esto es estándar, le pone un coma cero para controlar divisiones por cero. Y este es el porcentaje de la participación de las ventas por tipo de negocio. Como es un porcentaje, le decimos que es un porcentaje y lo llevamos a la gráfica y ya quedó correcto. Como ya audité el denominador, se lo puedo quitar y tengo el resultado correcto. ¿Por qué logré el resultado correcto? Porque planteé esto de la misma forma. Ahora, miren todas las diferentes opciones que hice. Si nos vamos a quien me dijo acá, si yo le pregunto cuál filtro debería quitar, ¿en dónde es más fácil identificar cuál tengo que quitar? ¿En esta o en esta estructura? Porque acá, ¿cuál debería quitar para lograr el resultado? Bajo esta estructura, para la misma pregunta, ¿qué campo debería quitar?
Entonces acá por dentro tendría ya el mes, el tipo de negocio y tendría los filtros externos, el 2007 y el vendedor. Entonces, en esta, ¿cuál quitaría? El mes. Hagámoslo. Porque estamos solucionando la misma pregunta. ¿Qué le diría? Calcule la suma de la venta neta, all, ya le digo cómo se quita el mes. Y si usted le dice que no filtre el mes, ¿qué número estaría obteniendo? Hagámoslo. Para el mes, después les explico con una hermanita, hay que usar el all set fechas y le digo que me siga filtrando. Para que quite el mes, tengo que decirle que no me filtre el mes, el año. Y mire la fórmula que me da. Total venta neta todos los meses. Le digo número entero y le doy la coma. Y me da de denominador 88,000 en las buy acá. ¿Y cuánto debería darme de denominador cuando yo tengo el 5,000? ¿Sí ve que ya quedó mal? Ve- Porque acá estoy obteniendo en la participación de las Specialized por cada mes. Mire el 88 como quedó denominador. Respuesta, no había que hacer nada con la fórmula actual, ya estaba bien calculado el valor. La de todos los tipos de negocio es el mismo campo. Mire, usted va a comparar en esta estructura Special Buy, vea, ¿cuánto vendió Special Buy en febrero? 5,032 de Ami Alves. ¿Y cuánto vendió ellos en febrero? 29,629. Mire el 29,629. ¿Dónde es más fácil auditarlo? Y era la misma respuesta, tenía que omitir el mismo campo, el tipo de negocio. Pero mire que acá, si lo hubieran hecho acá, también tendrían que reconocer que el campo que tenían que quitar era el tipo de negocio y auditarlo. Si lo tienen con esta estructura, cuando lo hubieran calculado, acá cómo lo auditan más fácil o más difícil. Entonces usted viene acá y dice, uy, tendría que ir hasta acá. Y mira, acá tengo el 5,032 contra el 29 y el 88. Pero mire con tanto número, ¿cómo audita usted? Y este estaba bien planteado. Pero usted puede haber cogido el ganador, pero mire que César dijo, es por presentación. Pero si usted coge los campos acá y pone el mes acá y pone el tipo de negocio acá, mire que le quedó el 5,000, fue la venta del especial contra la venta de, mire, 29, le quedó bien, pero más difícil, para decir, acá ya uno empieza a ver si me quedó bien o me quedó mal. No está bien, mire, al final debe estar allá el 89 con el 547, pero se vuelve más complejo auditarlo acá. O sea que el problema de un número no es cómo lo plantean, es que lo tengan claro y que lo identifiquen. Ahora vámonos al primero. Bajo esta estructura de esta que fue las primeras que hicimos, mire que ustedes estaban cogiendo el 9,213 contra el 111. ¿Eso sería válido? Si yo le hubiera dicho acá cuánto es la participación en David Campbell de las Specialized, está bien, 2013 sobre el 11,160. Y si yo le digo acá qué filtro tiene que quitar, usted acá ya dice, o le quito el vendedor, o le quito el mes, o le quito el tipo de negocio. ¿Cuál de las tres debería quitar? ¿Sí? Y la respuesta sigue siendo el tipo de negocio. En cualquier caso, el campo a calcular sería el mismo. Si yo busco, hagámoslo con el vendedor para que nos quede más. Ah, pero estás con el código del vendedor. Hagámoslo acá con, ¿cuál es el que tenemos acá de referente al final? Y mira ya cómo se hace difícil acá y todavía tengo el otro, el que propongo acá,
Busquemos a Amy Albers en febrero y miren las especialidades, o sea, lo mismo, Amy Albers en febrero en el 2007. O sea que si usted lo planteó de esta forma, no importa cómo lo haya planteado. Entonces usted dice, vamos a buscar en febrero a Amy Albers. ¿Cuánto vendió en las tiendas? Mire dónde estaba el valor. Entonces yo tengo que buscar bajo esta estructura, si yo divido el 5.032 entre el 29, y en esta estructura usted quita al vendedor, al mes o al tipo de negocio. Acá le queda más difícil que era el tipo de negocio, porque si usted lo omite es que me da el 29, pero este 29, ¿dónde lo tengo yo repetido? ¡Ja! Tiene que estar acá, mire, en los otros tipos de negocio, vaya, identifique. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cómo plantee el problema, en alguna parte está el numerador y el denominador a comparar. Simplemente que entre más columnas le meta al problema, más dificultades tiene usted para identificar la respuesta y para auditarla. Y más dificultades para saber cuál es el filtro que tiene que trabajar. Entonces, no importa, les voy a poner un ejercicio, voy a duplicar este para que ustedes vean. Con un ejercicio donde yo no les hubiera puesto acá, le hubiera puesto, deme la participación del tipo de negocio por vendedor. Entonces, quitémosle el problema del mes. Entonces, si usted le dicen, audíteme el tipo de negocio por vendedor, entonces la participación del tipo de negocio, siempre el total estaría acá, mire, acá está el 547. Y mire que tiene el 32 millones de referente, acá está. Pero no importa si lo ponen así o lo invierten, porque entonces ahora les quedó al revés, vea, el 547 es Amy Albers, pero es la participación de cada tipo de negocio. Mire, ¿cuánto es las Specialized sobre la venta de todos de Amy y de David? Pero en la medida que tenga más campos en la tabla, más difícil. Y no importa dónde lo ponga, o está en la columna o está en la fila, pero depende cómo lo haya planteado. O sea que cuando ustedes decían, no, es que a mí me interesa, me gusta verlo más cómodo, los meses en las filas, eso depende de la pregunta que le hagan. Y si usted no se dio cuenta y por comodidad puso al revés el campo, entonces puede ser que el denominador le haya quedado, como en este caso, acá en el total de la fila y no lo perciba. O sea que el denominador puede estar en cualquier parte, puede estar en la fila o en la columna. Eso depende de usted cómo plantea el problema. ¿Cómo es la sugerencia para que lo hagan de una forma sencilla? En la que yo propongo, la lógica que yo enseño es esta para cualquier pregunta que le haga. Cuando a usted le pidan la participación de algo, usted mira de qué campo le piden la participación. Y cuando a usted le digan, evalúeme por mes, yo pregunto, ¿el mes filtra o no filtra? Si me están pidiendo que lo evalúe por mes, pues filtra. Dice, si filtra, no lo voy a tener en cuenta en la tabla para el planteamiento del problema. Que por año, ¿el año filtra o no filtra? Dice, sí filtra. Es que este lenguaje es de filtros. Y si filtra, entonces no tengo que modificarle el filtro, no lo voy a incluir en el problema. Para cada vendedor, no importa cómo le diga, usted lee la frase y dice, me están pidiendo también por cada vendedor, o sea que el vendedor filtra. Entonces lo voy a poner en las tarjetas externas como me dijo uno de los compañeros. Simplemente que yo utilizo esa metodología para todo lo que yo tenga que filtrar y no lo pongo en el planteamiento del problema. Y entonces, ¿qué me queda? Dice, lo que me están pidiendo, tipo de negocio. ¿Qué pasa si yo acá le hubiera dicho, calcule la participación de las ventas para cada tipo de negocio y color de producto y color? Y le hubiera dicho que me lo analizara también por categoría y además porque acá me dice, ¿cómo puede analizar más en detalle? Dice, pues yo también le puedo agregar acá por categoría y por subcategoría. Entonces mire que le agregué 3 columnas adicionales. Entonces no importa qué le pregunte,
Ahora la pregunta es, ¿de qué me están pidiendo realmente la participación? Ah, caramba, el tipo de negocio y el color. Entonces, el color. Ay, entonces yo cómo hago para que la misma fórmula me funcione. Dice, pues agrego debajo del tipo de negocio el color y lo pruebo. Ah, ¿y qué pasa con la categoría y con la subcategoría? ¿Deben de filtrar? Sí. Entonces no las meto en el problema. Pongo acá la categoría y agrego otro para la subcategoría si quiero. Y entonces me dice, muestra a ver si ya le funciona con solo meter el color. Y entonces yo bajo acá el color y me dice, ay, mire, con el color no me funciona. Y entonces, ¿qué tendría que hacerle la fórmula para que, además de que me funcione para el tipo de negocio de la participación, cuando baje, acá no me dé 100%, sino que también logre llevar el 29 al 20.000? ¿Qué filtro adicional tengo que quitar? Si para lograr este porcentaje quité el tipo de negocio para que cuando esté acá, que está filtrando el color y me da 20.000 en el negro y en el gris 8.946, ¿qué filtros tengo que mantener? ¿El año sigue filtrando? Sí. ¿El mes sigue filtrando? Sí. ¿El vendedor sigue filtrando? Sí. Ya el tipo de negocio lo bloqueé. ¿Cuál tendría que omitir ahora? El color. Entonces yo le digo acá, agrégueme otro all con el color porque necesito quitarle también además del tipo de negocio que me lo están pidiendo, me están pidiendo también el color y lo quitan y ya funciona, vean. Ah, pero esto es demasiado experto porque entonces usted está sacando la participación para las dos columnas y usted me está diciendo que usted puede analizar la participación por color o por tipo de negocio por cualquier año, por cualquier mes, por cualquier vendedor, por cualquier categoría y por cualquier subcategoría y por cualquier otra columna que se ocurra. Puede analizar las participaciones tanto del tipo de negocio como del color. Entonces es muy natural al ser humano que si le ponen una pregunta y le mencionan 15 columnas, usted quiera coger las 15 columnas para plantearlas. Pero si usted recuerda, es DAX y DAX trabaja con Calculate y lo que hace Calculate es buscar las filas de los filtros. Cuando usted quiere llevar un número más grande a otra celda, usted tiene que quitar un filtro. Y en las participaciones es muy fácil identificar qué columnas son las que usted necesita quitarle el filtro. Y como son las únicas que hay que quitar el filtro, quiere decir que todas las demás sirven para hacer analítica y se filtran y no tengo que involucrarlas en el problema. Porque por mes, pues le toca filtrar un mes, cualquiera. Por vendedor, le toca filtrar al vendedor. Por categoría, le toca filtrar la categoría. Por subcategoría, le toca filtrar la categoría. Ah, pero es que yo quiero que no importa lo que yo filtre, si tengo los colores, si usted quiere sacar la participación por color, ahí le toca ver cuánto es la venta de todos los colores. Y pues la venta de todos los colores en esta celda son los mismos filtros externos que hay, el 2007, el febrero, de todo lo que usted filtre. Entonces, ¿cuál tiene que quitar? El que está por dentro y ya lo tiene listo. Y entonces aprendiste a manejar participaciones que depende de cómo plantea fácil el problema. Y para plantear fácil el problema, entonces chévere, porque le están diciendo, mire, antes de todo, para que sea analista, analice la pregunta. Eso es de analistas. Dos, como el quick de todo el asunto en DAX es el filtro, pues mire qué sigue filtrando y qué necesita que en el informe filtre. Necesito que filtre el mes, que filtre el año, que filtre el vendedor, que filtre la categoría y lo que no se le ha ocurrido al jefe necesito que filtre para evaluar el tipo de negocio y color. O sea que si filtra, no lo metan en el problema, póngalo acá para que filtre y lo pruebe, porque la fórmula sirve para todo, es dinámica. Entonces, ¿de qué tengo que quitar el filtro para cumplir con la regla
de que el número con el que me voy a comparar esté también en el mismo sitio. Dice, pues plantéelo súper fácil y ya lo tiene. Cuando a usted le dicen, quiero ver la participación por tipo de negocio y color, ahí donde usted venga a invertir esto acá, y entonces usted le dice, ahora, ¿cuál será el valor? Mire, negro especial, pero me están pidiendo la participación del 5.000 sobre el 20 y me están pidiendo el 5.000, que es la tienda, que fue la única que vendió, sobre el 29, o en las warehouse el 24. Ahí ya se complica más porque está metiendo los dos campos tanto en filas como en columnas. Depende. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de meter el color acá, no quiero ver la participación de ahí y me dicen que también quiere ver la participación por cada color? Pues lo quita y lo usa, así no se lo hayan pedido en el informe. Porque si usted lo va a evaluar por colores, porque ahora el color filtra y entonces lo quita de la fórmula y ya está. Entonces lo difícil es cuando le piden la participación de más de una columna. Oiga, analíceme la participación. ¿Qué tal un jefe por allá en el área comercial? Analíceme la participación de cada vendedor, pero por cada zona. Entonces ahí hay que tener cuidado. Dice, ¿necesita ver la participación del vendedor en la zona o necesita analizar la participación de los vendedores y de las zonas? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Mañana les hago otra pregunta a ver cómo la ubican y cómo la plantean de acuerdo con estas instrucciones. Porque entonces usted dice, si yo ya sé analizar la pregunta y yo ya sé que una columna que filtre no la pongo en el problema, entonces me queda más fácil es plantear el problema. Y si yo planteo el problema más fácil con menos campos, si es una participación, tengo que quitar un filtro para poner dos números en el mismo sitio y tengo que usar calculate y con el LOL, y hay unas hermanas, quito filtros. Entonces mañana le muestro las otras dos hermanitas y hacemos más preguntas de participaciones. A ver si entendieron. El lenguaje detrás de bambalinas es que hace calcular. Y por ese lenguaje detrás de bambalinas que tiene que tener una regla. Los dos números en la misma celda. Si es un número más grande, me voy por el camino del LOL porque tengo que quitar un filtro. Y para no complicarme la vida, separo entre las columnas que deben seguir filtrando, o sea, es para hacer análisis, debo filtrarlas, entonces no las involucro en el problema. Y miro cuáles quedan. Y cuando yo plantee el problema, entonces ahí sí es que voy a utilizar el cómo. Utilizo un calculate para llevarme un número a otra celda y omito el filtro. Entonces el problema no es use calculate y con no lo omita el filtro. Dice, no, vaya, mire a ver cómo plantea el problema fácil en la vida real, no importa que le pregunten, para que sepa qué columna o columnas, depende de lo que le hayan preguntado, tiene que quitar o no quitar. Y entonces cuando usted hace el porcentaje, ya lo lleva al ambiente gráfico y lo puede analizar en detalle para cualquier combinación que quiera. ¿Sí ven? Entonces ahí hay comprensión del lenguaje, hay análisis para interpretar que todos son filtros, hay estrategia para saber qué campos uso yo para filtrarlos, cómo planteo el problema, que casi que estoy montando ahí ya el paso para la parte gráfica y cómo lo llevo al informe gráfico. Y eso sí le da una metodología y la experiencia que es la que les quiero transmitir. Están invitados a que participen mañana para que veamos más casos de participaciones y después en las siguientes sesiones exploremos inteligencia de datos y los parciales, que son caminos diferentes para modificar el filtro. Si alguien ha llegado hasta esta parte del video y no está participando en las sesiones, entonces están cordialmente invitados. En la descripción está nuestra web donde pueden encontrar el mail a donde pueden solicitar la participación en estas sesiones que son gratuitas la primera vez durante 3 meses, donde se ven todo el temario de mis libros Power BI paso a paso desde cero
y descubra el verdadero poder de Power BI, cupos limitados. ¿Preguntas? Muchas. Pero Nel, Señor. digamos que el tema de la participación, como estoy seguro que todos tenemos claro, porque lo hemos manejado en Excel y pues en las matemáticas que uno siempre trabaja, en los diferentes cálculos que hace día a día. Pero claro, ya traducirlo a la fórmula, eh, ese calculate cuando yo quito los filtros, quito siempre entonces, de acuerdo a esto, esos dos campos de los cuales me piden la participación. ¿Esa es una regla o es... Sí, sí, porque si usted le pide, claro, si usted le pide la participación de una columna, usted tiene que omitir ese campo, porque si no, entonces no es capaz de llevarse el número dentro de cada celda, porque si usted no lo omite, quiere decir que sigue filtrando, entonces siempre le va a dar el mismo 5032. Nunca vas a poder llevarse el 29 al 5032. Entonces depende usted qué interpreta como quitar. Porque, por ejemplo, mañana vamos a hacer otra pregunta y le digo, analíceme cada una de las subcategorías por categoría. Entonces usted ahí dice, bueno, ¿y cuál debo quitar y no debo quitar? Ahí es donde está el analista. Así tenga claro cómo es el lenguaje detrás de bambalinas, sepa cómo se utiliza el calculante, sepa que es una participación, sabe que tiene que omitir un filtro. Y entonces usted sabe qué columnas son las que tiene que usar. Y entonces, para plantear el problema, si a usted le dicen, analíceme cada una de las subcategorías por categoría, ¿cómo plantean el problema? Y si me pusieron cuidado, deberían irse por el camino más fácil, que es lo que yo le estoy diciendo. Dice, pero eso lo aprende uno con experiencia. Y pues si ustedes están invirtiendo el tiempo para estar en la sesión, pues ahórrense todo ese tiempo de experiencia, porque ya les estoy diciendo que la metodología que yo uso es que si la columna filtra, no la meto dentro del planteamiento del problema, porque si filtra es porque la necesito como denominador. Necesito que filtre el número y necesito llevarlo dentro de la celda para comparar. Entonces depende de lo que le pidan. O sea que es diferente que me digan, analíceme la participación de las categorías y subcategorías. Es diferente a que le digan a uno, analíceme la participación de las subcategorías por categoría. Ahí hay un juego de palabras, pero ahí es donde el analista debe ser hábil. O sea que el analista es muy hábil cuando toma con paciencia, lee la pregunta, la analiza y ahí en adelante tiene ya todos los as sobre la manga. Ya sabe que todo es con filtros, que todo sucede en una celda, que los dos números deben estar en la misma celda, que si un campo filtra no lo mete en el planteamiento del problema para una participación, pero depende cómo hayan preguntado. Y ahí le queda un pedacito para decir, ah, venga, yo lo pruebo y lo audito. Ah, ya sé. Y como es una participación, tengo que quitar un filtro. Y entonces, bien planteado, no importa la pregunta, usted está jugando como con dos campos, o sea, no tiene chance de equivocarse. Y si se equivoca, ¿qué alternativa le queda? Pues cambiar el filtro y mirar por qué es que no le está dando. Pero lo importante es que usted sepa qué número tiene que comparar con otro, porque mire que si plantean mal el problema, usted puede escoger dos números que no son los de la respuesta. Y entonces ahí se va a gastar toda la vida mirando qué es y cuando le llegue a donde el jefe le va a decir, pero ese no era el porcentaje que le estaba pidiendo. Pero ahí es porque no supo leer la pregunta para saber qué tiene que dividir contra qué. Pero si usted tiene claro eso, ya depende de cómo viene la pregunta. Es diferente que me dé la participación de la categoría, de todas las categorías y subcategorías, es diferente a obtener la participación de las subcategorías por categoría. Ese es el ejemplo que vamos a iniciar mañana para que vean cómo se soluciona. Pero eso es una forma de hacerlo. Pero para que no lo generalices esa, porque a usted le pueden decir, deme la participación de los tipos de categorías y subcategorías, entonces yo le diría, eso es una regla. Pero si a usted le dicen, deme la participación de las subcategorías por categoría, entonces yo le digo, lea la primera, porque ahí le están pidiendo la participación de las subcategorías, no de las categorías. Pero si le dicen, deme la participación de las categorías y subcategorías, le están pidiendo ambas.
Entonces, ¿cómo la lee? Los dos. Entonces, por eso ahí no hay una regla, depende cómo venga la pregunta. ¿Sí? Listo. Muy Muy bien, bien. gracias. ¿Qué otra pregunta? Yo solo tengo una duda, don Pedro. Sí, señor. ¿Usted me deja ver la fórmula del calculate nuevamente? Cuando usted dice calculate sum hechos de venta neta, digamos que venta neta en el modelo de datos es una medida implícita. Y por defecto, digamos que la manda a sum, ¿cierto? No, pero acá Eh, no es implícita, porque acá le estoy diciendo que sume, vea. por eso, pero Además, eso es un campo, ese hechos de venta neta es un campo, una tabla que uno puede está en la trabajar. columna. Eso es una columna, perfecto. Ajá. Uno puede hacer el cálculo con una medida explícita, o sea, haber guardado ese hecho de venta Sí, neta en una medida. sí. Si yo tengo por acá total venta 2, por ejemplo, esta, Ok, que ya es una medida hecha, yo puedo venir al total acá al otro. o sea, ahí sería cálculo, ya no le da zoom porque la medida está sumando ya explícitamente. Exacto, Correcto. esa es la duda que yo tengo. Acá sí, sí, Allá se desaparece el operador del zoom. sí. Lo que pasa es que en ese tipo hay una pérdida de performance porque así usted no lo vea, cada vez que usa una medida calculada, él ahí le está metiendo otro calculate de todos modos. Porque siempre que usted usa una medida calculada en una fórmula, él está usando calculate para buscar el contexto de fila. Pero para la cantidad de data y demás no hay problema. Además que, por ejemplo, usted tiene un cálculo que es más complejo, un trimestre móvil. Entonces, calcularlo desde cero es más complicado que usted ya tenerlo precalculado. Usted lo usa, pero da lo mismo. Las respuestas no hay, como usted lo dice, se puede usar de las dos formas. Ok, listo, sí, esa era la duda que yo tenía. Y ¿Ok? la última es, en la parte del all, ¿hay alguna Ujú. cantidad máxima de all a colocar en una sola expresión? Es decir, Excel creo que tiene 8 9 cuando uno hace un 100 y No, 9 condiciones. no, no. Acá no. No, ahí lo único es que si las dos columnas son de una misma tabla, usa un solo all. Por ejemplo, no es necesario usar all categorías y hacer otro all para las subcategorías y otro all para el color. Entonces usted utiliza un solo all y dentro de ese le pone categoría, coma, subcategoría, coma, color y le quedan encerrados en uno solo. Pero cuando usted le dice, deme la participación de todas las columnas, y usted pone todas las columnas en una tabla, entonces ahí hay una hermanita que le dice All Selected, que él automáticamente omite todos los campos que tenga por dentro de una tabla. Y una intermedia es que si usted va a omitir de la tabla del calendario, por ejemplo, va a omitir el día, la semana, el mes y necesita que filtre el año, entonces usted no pone All mes, hoy día, hoy tal, pone All Except y le dice, Excepto, sí. bloquéeme toda la tabla de fechas, pero siga filtrando el año. Entonces invierte. Esas son las hermanitas de cómo omite más rápido. Entonces el OLED omite todo lo que tenga por todos los campos sin escribirlos, mientras usted lo use dentro de una gráfica y ya, hay que tener cuidado, porque ahí se necesita tener, mira, depende cómo está haciendo el informe, si usted se va a ese extremo allá con el All Selected. Pero un OLED dice, pero si me están pidiendo la participación por color, por modelo, por categoría y por subcategoría, las 4 columnas, entonces en lugar de hacer un all con 4 columnas o 4 all con cada columna de la misma tabla, entonces usted utiliza el all except. Dice, no, me están bloqueando toda la tabla y voy a mantener activos tal filtro y tal filtro de esa tabla y el resto ya tengo las participaciones. Pero no es nada diferente a que omita las columnas es omitiéndolas de dos formas diferentes. La estándar, si están aprendiendo, utilicen el all directo, porque all es cuando a usted le están pidiendo la participación. Y mire que nada más con 2 columnas ya es avanzado. O sea que cuando usted me dice que si a uno le ponen 9 columnas, yo le diría, ¿quién le está diciendo que haga una analítica para que analice la participación en el mismo informe del vendedor, de la zona
del coso y del coso y del coso, y que no le están pidiendo todo para meterlo en un solo informe, yo lo separaría y le pediría más bien claridad al usuario final, porque es que me están pidiendo tantas cosas que yo me voy es para el otro lado. Yo le digo, y el que vaya a usar eso, ¿qué decisiones toma? Porque le va a meter un cálculo tan grande que quiere ver todo y eso es para tomar decisiones. Y si está bloqueando todo, ¿qué pasa cuando algo que está bloqueado, por ejemplo, el color, lo pone como un filtro externo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo el tipo de negocio por acá por fuera y lo empiezo a filtrar? Tienes unas incidencias, depende del cálculo que esté haciendo. Entonces, cuando usted pone muchas columnas, dice, yo ya empezaría a preguntar, usted está analizando la participación. Una cosa es analizar la participación del tipo de negocio en un cliente, en un vendedor y mirar otra columna. Yo acá me inventé el color, pero cuando usted quiera analizar 5 participaciones, tiene que bloquear esas 5 columnas. Y sí, entonces cuando vaya a sacar las columnas y los porcentajes y vaya, para los que conocen los temas de explorar en profundidad y poner más filtros, y después quién entiende qué significa el número, así le ponga todo, lo complicó. Entonces yo a nivel del informe, yo le digo a las personas, mire, haga que su equipo lo entienda, hágaselo limpio y sencillo y haga que lo use y haga que tomen decisiones y haga que lo usen muy frecuentemente. Entonces debe haber un equilibrio entre qué le están preguntando para que ese balance termine en un muy buen uso del proyecto y no una fórmula que le da tanto que al final no la usa. Es como la sugerencia que le doy, que eso implica también ser analista. ¿Cómo hago con un analista para no excederme en un cálculo, hacer un cálculo sencillo? Yo prefiero sacar 2 pestañas y decirle al cliente, mire, acá use este y acá use este otro, y no se complique. Y cuando vayan a mirarlo, hágalo con 2, 3 clics y mire que le quedó fácil para tomar decisión. Porque si no, entonces usted tiene que hacerle una maestría al usuario final para que le entienda el porcentaje. Y ya para un usuario final le cuesta el trabajo, depende del perfil. Pero para un vendedor es decirle, es más fácil decir, oiga, usted vendió 50 millones de pesos menos que el mes pasado, que decirle que él decreció el 3% a través de la tendencia. Él por detrás le escucha, pero él dice, al final eran 50 millones y yo con tal cliente lo recupero el otro mes. Ya. El vendedor está con el número en la cabeza y no con el porcentaje. El directivo está con el porcentaje mirando las incidencias globales, pero el usuario final no. Entonces ahí debe haber un balance también y no coger simplemente a global cómo mezcla tanta información en un solo informe. O si no, sencillo, postdata, dígale a su jefe, deje de preguntar pendejadas. Ya. No, el jefe no importa cómo le haya escrito la pregunta, es la habilidad suya de cómo va donde el jefe y le dice, mire jefe, ¿cómo le quedó? Y mire, si usted le da clic en este botón, le pasa automáticamente a la otra pestaña y allá evalúa la otra parte. Y entonces usted tiene 2 fórmulas, más fácil de hacerle mantenimiento, más fácil de auditarlas y le pone toda la Claro. comodidad al usuario final. Ahí está la implementación y para eso hay que también ser analista.